Muy buenas, hoy os hago un vídeo diferente en el que os voy a hablar de esto. Esto es un tipo de sistema de anclaje o de sujeción que se llama anchor bands o gomas ancla. ¿Para qué se utilizan estas gomas? Bueno, pues estas gomas se utilizan mucho en agricultura para sujetar ramas de vid, por ejemplo, o similares, porque son de una goma que aguanta muy bien la intemperie y que permiten una sujeción efectiva y reciclable y reutilizable de los diversos elementos que podemos utilizar. Como veis, dejan ligeramente negros los dedos, porque es una goma que cuando pasas los dedos por ella, pues bueno, desprende un poco digamos que de negrura a los dedos. Entonces, si la utilizas a menudo, yo que llevo un rato manoseándolas, pues bueno, te acaban desprendiendo pues, un poco de negro en los dedos. Por eso tengo las manos como las veis. Son un descubrimiento porque nosotros llevamos ya un tiempo utilizándolas en el teatro, porque antiguamente lo que hacíamos era sujetar los diversos cables para focos y demás que íbamos a utilizar en una vara del teatro determinada y se sujetaban esos cables a esa vara con cinta aislante. Entonces, cuando llegaba el desmontaje, lo que se hacía era cortar esa cinta aislante o arrancarla, diríamos, porque tampoco es conveniente darle muchas vueltas. Y bueno, pues al final creas un desecho, generas un desecho, una basura, que es esa cinta aislante, que además, habitualmente, pues si no eres una persona cuidadosa, la acabas tirando al suelo y otro compañero la pisa, o simplemente estás recogiendo telas y acaban pues, pegadas en un telón, ¿no? Para que eso no suceda, los compañeros de luces de mi teatro empezaron a utilizar estas gomas, que se sirven en diferentes longitudes y que, en función de a quién se la compres, pues, bueno, tendrá más o menos desarrollado ese ancla o cabeza de ancla que veis aquí, que lo que va a hacer es ayudar en la retención. ¿Cómo funciona? Pues básicamente rodeas lo que quieres con una vuelta, dos vueltas a las que necesites, y lo que haces es ahorcar ese ancla con la propia goma, de tal manera que generas una sujeción para esa goma, de tal manera que ejerce una presión constante sobre el objeto que has fijado. De esa manera, mis compañeros de luces pueden fijar esos cables a las varas del teatro de una manera reutilizable y muy cómoda, porque a la hora de desmontar no corres el riesgo de, con una navaja, una tijera o cualquier otro tipo de herramienta, de cortar junto con la cinta aislante, pues por ejemplo, la cubierta del cable de un foco. Con este tipo de materiales lo que haces es soltar la goma, irlas guardando en el bolsillo o en la bolsa de trabajo, y de esa manera pues vas reciclándolas otra vez para utilizarlas en la siguiente ocasión. Las hay de muchos tamaños y evidentemente en función del uso que quieras darle podrás cogerla de un tamaño u otro. Y son piezas extremadamente baratas. Y hablo de unos céntimos por cada una de ellas. ¿Cuál es la historia? Pues que al principio puede parecer mucho más caro el comprar una bolsa de 100 gomas ancla, por ejemplo, o de 500, que hay bolsas de diversos tamaños, que comprar unos rollos de cinta aislante. Pero es que a la larga, por un lado, ahorras mucho dinero y por otro lado te ahorras mucha limpieza y muchos disgustos. En nuestro caso, por ejemplo, que te quede un trozo de cinta aislante negra arrugada en un telón que de repente has subido, lo has desplegado, lo has subido, no te has dado cuenta y llega un momento que está a 8 metros de altura y que tienes que volver a bajarlo para poder quitar ese trozo de cinta aislante. Y es un poco desastre. Eso es algo que no te va a pasar con estas. Porque en el momento en que la sueltas, si se queda al suelo y la pisas, bueno, no tiene una adherencia como tal a los materiales, para empezar, no se te va a quedar pegada en la suela de la bota de trabajo y te permite, pues básicamente, la idea de reciclarla ya simplemente te va a invitar a no tirarlas al suelo, porque tienes que utilizarlas en el siguiente montaje, así que la vas a guardar. Y alguien me dirá, pues no sé, eso está muy bien en el teatro, pero ¿para qué nos sirve a nosotros? Bueno, pues porque es una manera de sujetar cosas muy económica, que es sostenible en el tiempo, que se degradan muy poco, la verdad. En alguna ocasión hemos tenido algunas que ya se han empezado a romper por esta zona, por sobreestirarlas, por usarlas para un diámetro de tubo, por ejemplo, para el que no era adecuada. Yo sí que os digo que, por ejemplo, no la recomiendo para tensar lonas por el hecho de que hay otro tipo de pulpos elásticos que son más adecuados que este, porque este llega a un punto que si sobrepasas la resistencia de la cabeza, pues esa cabeza se va a doblar, diríamos, y se puede llegar a soltar. Nos ha pasado sobre todo en modelos que tienen la cabeza de ancla, diríamos, más pequeña, pues si te pasas intentando tensarla, al final acaba saltando. Entonces, para ese tipo de aplicaciones hay otro tipo de pulpos, como estos, que tienen un mosquetón, por ejemplo, y que están hechos de otro tipo de goma, que en este caso es una goma que está recubierta por un tejido y que son más resistentes a la hora de oponer resistencia a la apertura, diríamos, o a saltar esa cabeza de ancla. Estas tienen una cabeza más firme y son más adecuadas para el tensado de lonas. Pero, ¿para qué nos sirven las gomas ancla? Bueno, pues para sujetar cualquier tipo de material. Uno de mis usos favoritos es para sujetar bastones de trekking, que son por tramos, diríamos,
y que para que no vayan sueltos en la mochila, en vez de colocarles una funda de nylon o similar, le meto dos gomas ancla y van estupendos. Y de hecho, si tengo algún pequeño bucle en la mochila, puedo sujetarlos con la propia goma ancla a la mochila. Es algo que te permite llevarlos juntos, que no hagan ningún tipo de ruido, y para sujetar, pues ya veis, bastones de trekking que van por tramos o los mismos, las mismas varillas de una tienda o similares van muy bien. Es un sistema de sujeción, ya os digo, reciclable, reutilizable y que está diseñado para estar utilizándose a la intemperie. Así que nosotros que lo usamos en un teatro nos pueden durar la vida. Desde ahora, darle las gracias a mi compañero Gorka, que se llama como yo. Lo que pasa es que en vez de trabajar en el mundo de la tramoya, trabaja conmigo, pero en este caso en la sección eléctrica, por prestarme estas. Se las tengo que devolver el miércoles. Muchas gracias, Gorka, por prestármelas. Y nada, os las quería enseñar porque él tiene más variedad a su disposición. Ya veis que tiene pues desde unas muy pequeñas con cabezas más grandes, con cabezas más estrechas. Yo tengo un par de ellas que me ha dado en su momento de este tipo, pero bueno, ya veis que hay muchas más. Así que nada, es algo muy económico que si tenéis habitualmente que utilizar cinta aislante para sujeciones temporales, y esto es importante porque si tú vas a encintar algo con cinta aislante lo vas a dejar así para siempre, no pasa nada. Pero si vas a tener que soltarlo dentro de 15 minutos, o en nuestro caso, lo montamos por una función y cuando acaba la función se desmonta todo, pues es una forma de cuidar un poco el medio ambiente, de no generar un residuo absurdo, que es la cinta de PVC, y en este caso tener algo que dura mucho más, que es reutilizable, que tiene más usos posibles y que además funciona perfectamente. Al principio la verdad es que yo era un poco escéptico a la hora de sujetar los cables con ello, incluso mi compañero Gorka era un poco escéptico con ello también, pero pues, al final nos hemos dado cuenta de que funciona y que duran. Quiero que veáis esta es una cosa que os quería enseñar, que veis que está deteriorada, ¿lo veis? Que se ha sobrepasado su tensión. La cuestión es que, aún así, yo estoy forzándola un montón y cuando vuelvo a soltarla, vuelve a su sitio. Es decir, esa fractura o esa fisura está ahí, pero no es algo que se extienda con facilidad. Tengo que sobretensarla mucho para que esa fisura que hay ahí, pues bueno, vaya a más o se rompa. ¿Puede pasar? Sí. Por eso os digo que para tensado de lonas es mejor este tipo de pulpos. Incluso hay otro tipo de pulpos, que son por ejemplo, que en vez de tener un mosquetón cerrado como tal, tienen esa pestaña de tal manera que la goma entra ligeramente forzada y una vez que está dentro no sale por sí sola con facilidad. Tienes que querer sacarla tirando de ella para poder sacarla. Son mejores soluciones para el tensado de lonas, por ejemplo, que hacemos mucho también en teatro, el tensar ya sean cicloramas o PVCs o cualquier otra cosa sobre un armazón metálico, por ejemplo. Para eso estas gomas funcionan muy bien, pero también son mucho más caras que estas. Y cuando digo mucho más caras, es que digo que son pues del orden de 10 veces más caras. Estas son muy económicas. Os digo que podéis encontrarlas por 12 céntimos la unidad, una cosa así. Entonces, es una manera de invertir en un material que es reutilizable, que funciona bien y que tiene muchos usos. Desde el punto de vista profesional, los que os he contado. Desde el punto de vista del ocio, pues bueno, puedes darle aquel que tú creas conveniente. Pero desde luego, para uniones temporales de cosas que tienen que estar juntas durante un periodo de tiempo, que luego vas a tener que soltarlas y vas a querer reutilizar ese material, esto es una buena vía. Es mejor que las bridas de nylon, que luego las tienes que cortar, puedes estar abriéndolas, pero la verdad es que no es práctico ni cómodo. Existen bridas de nylon reutilizables, ya os enseñaré en algún momento, que tienen un pequeño gatillo, pero también son caras y son más difíciles de encontrar que esto. Esto por internet es muy fácil encontrar, la verdad. Al estar destinado a la agricultura, hay un montón de almacenes que surten de este tipo de material y a precios, ya os digo, que muy económicos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.